Descubrió que mi padre creó solo un fondo fiduciario para mi hermana con derecho. Así que dejé de pagar por su casa de vacaciones y cesó toda la ayuda extra. Unas semanas más tarde me envió un mensaje de texto: se deben pagar los impuestos a la propiedad. No, hola, no hay check-in. Le respondí con calma. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó mi padre, con el rostro enrojecido mientras caminaba de un lado a otro por la sala de estar de su casa de vacaciones en Bear Lake. Tu hermana necesita ese dinero para su nuevo negocio. Tienes más que suficiente. Me quedé allí atónito y en silencio. En mis manos todavía sostenía la factura del impuesto a la propiedad que me acababan de dar. Lo que se suponía que iba a ser una cena informal de domingo se había convertido en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba haciendo mi parte. Me llamo Louise Walsh y a mis 33 años he construido una exitosa carrera como day trader autodidacta. No nací con dinero. Todo lo que tengo lo he ganado a través de incontables noches de insomnio estudiando patrones de mercado y asumiendo riesgos calculados. Durante los últimos 5 años, había estado pagando discretamente los impuestos sobre la propiedad de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo los pagos del automóvil de mi hermana menor Megan y financiando las vacaciones familiares sin quejarme. Era mi manera de devolverle algo a la familia que me crió. O eso creía. Papá, he estado pagando todo durante años, finalmente lo logré. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Los impuestos a la propiedad, los viajes de negocios de Megan, las facturas médicas de mamá que el seguro no cubría. Nunca he pedido nada a cambio, pero no puedo seguir haciendo esto por siempre. Mi madre se sentó en silencio en el sofá. Sus ojos estaban fijos en sus manos entrelazadas sobre su regazo. Ella no me miraba y eso me dolía más que los gritos de mi padre. Te dimos todo mientras crecías. Papá continuó, ignorando por completo mis palabras. Y ahora que te necesitamos, nos estás abandonando, mientras que tu hermana está tratando de hacer algo por sí misma. Fue entonces cuando noté el sobre en la mesa de café, parcialmente escondido debajo de una revista. Asomó la esquina de un documento de aspecto oficial y pude distinguir las palabras «Fondo Fiduciario» y «Megan Walsh» en letras negritas. Se me cayó el estómago. Cogí el sobre antes de que mi padre pudiera impedírmelo. Louise, eso es privado. Él me vio. Ella se enojó, pero era demasiado tarde. Ya estaba escaneando el documento. Mis manos temblaban mientras la verdad se revelaba en un lenguaje frío y legal. Mi padre había creado un importante fondo fiduciario para Megan, solo para Megan. El mismo padre que me había dicho durante años que no había suficiente dinero para ayudarme con la matrícula universitaria, obligándome a trabajar en varios empleos mientras estudiaba. El mismo padre que ahora esperaba que financiara su lujoso estilo de vida mientras en secreto le preparaba el futuro a mi hermana. Cuando ibas a contarme esto, susurré. Una fría claridad me invadió. De repente toda mi vida tenía sentido. El favoritismo, las expectativas diferentes, las constantes exigencias disfrazadas de obligaciones familiares. Supe entonces que todo estaba a punto de cambiar. Mi padre me arrebató de las manos el documento del fondo fiduciario, pero el daño ya estaba hecho. Las cifras quedaron grabadas a fuego en mi memoria. $350.000 reservados para Megan, con provisiones adicionales para futuras contribuciones. Todo mientras me decían repetidamente que las finanzas familiares estaban ajustadas. No se suponía que vieras eso, murmuró, doblando el papel y volviéndolo a meter en el sobre. Claramente, respondí con voz hueca. Supongo que eso explica por qué nunca me ayudaste con mis préstamos estudiantiles. Cuando crecí, ese patrón siempre estuvo ahí. Megan tomó clases de baile mientras que a mí me dijeron que me concentrara en los estudios. Ella recibió un auto por su cumpleaños número 16. Yo tomé el autobús hasta que ahorré lo suficiente en mi trabajo después de la escuela para comprarme un Honda usado. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Megan fue a una universidad privada con el apoyo de su familia mientras yo reunía becas y trabajaba 30 horas semanales en una cafetería local. Siempre lo atribuí a un cambio de circunstancias financieras o a diferentes enfoques de crianza. Nunca quise creer lo que ahora tenía delante. Mis padres simplemente valoraban más a Megan. Cariño, mi madre finalmente habló. Su voz era suave, de esa manera apaciguadora que ahora reconocí como manipulación.
Tu hermana necesita más ayuda que tú. Siempre has sido muy independiente y muy capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te ha ido por tu cuenta. La lógica retorcida me dejó sin aliento. Me castigaron por mi éxito mientras que Megan fue recompensada por su dependencia. Todas esas veces que pedí ayuda. Dije lentamente mientras los recuerdos me inundaban. Cuando trabajaba en 2 empleos durante la universidad y apenas dormía, cuando mi auto se averió y no podía pagar las reparaciones, cuando necesitaba un depósito de seguridad para mi primer departamento, dijiste que no podías ayudarme. Pero el dinero estaba allí. Estaba destinado únicamente para Megan. Papá se movió incómodo. Las decisiones de inversión no son tan sencillas, Louise. Teníamos que pensar en el futuro. Pero no en mi futuro, respondí. Pensé en todos los pagos que había hecho en su nombre a lo largo de los años. Solo los impuestos sobre la propiedad de esta casa de vacaciones ascendían a $8,700 anuales. Los había pagado durante 5 años seguidos, además de otros innumerables gastos. Incluso había pagado $12,000 por reparaciones del techo el verano pasado sin quejarme. Todo esto mientras ellos, en secreto, iban juntando dinero para mi hermana. Los impuestos vencen el mes que viene, dijo papá, cambiando de tema mientras deslizaba la factura por la mesa de café hacia mí, y la asociación de propietarios volvió a aumentar sus cuotas. Lo miré incrédula. Después de lo que acababa de descubrir, todavía esperaba que yo le pagara. Su audacia era impresionante. Algo dentro de mí cambió entonces. Una recalibración fundamental. Me habían tomado el pelo, pero eso terminó hoy. Me ocuparé de ello, dije en voz baja mientras pagaba la cuenta. Mi padre se relajó visiblemente extrañando la determinación en mis ojos. El viaje de regreso a mi apartamento en el centro de Salt Lake City fue borroso. Las montañas cubiertas de nieve que normalmente me traían paz parecían sobresalir acusadoramente contra el cielo que se oscurecía. Había sido un completo idiota. Una vez en casa, ignoré el timbre del teléfono, sin duda porque mi padre se aseguraba de que no incumpliera el pago de la factura del impuesto a la propiedad, y saqué mi computadora portátil. Con dedos temblorosos, abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, pero que nunca pensé que necesitaría usar. Aportes económicos. Familia. La hoja de cálculo que apareció representaba los miles de dólares que había invertido en las necesidades de mi familia. 5 años de pagos de impuestos a la propiedad. $43,500. Me hice cargo de los pagos del auto de Megan cuando ella afirmó que no podía pagarlos. $17,680. ¿El techo nuevo de la casa de vacaciones? $12,000. Los gastos médicos de la cirugía de rodilla de mi madre no están cubiertos por el seguro. $8,200. Vacaciones familiares que había financiado bajo la apariencia de regalos. $22,450. El total me dejó físicamente enfermo, $103,830 en 5 años. Todo mientras mis padres canalizaban dinero en secreto a un fondo fiduciario para mi hermana. Revisé las copias digitales de los cheques, los recibos de transferencias y los mensajes de texto en los que me agradecían por mi generosidad. Cada uno de ellos parecía una prueba de mi propia ingenuidad. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Megan. Papá dice que estás siendo dura con los impuestos. No seas egoísta, Louise. Me reí amargamente. Por supuesto que se pondría de su lado. ¿Por qué no lo haría? Había sido beneficiaria de su favoritismo durante toda su vida. Otro mensaje de texto de mi padre. Contamos con usted para esos impuestos. No nos defraude. No, gracias. No hubo ningún reconocimiento de lo que ya había aportado. Solo la expectativa de que seguiría financiando su estilo de vida mientras ellos construían el futuro de mi hermana. A la mañana siguiente llamé a mi oficina en casa para avisar que estaba enferma y fui a ver a Joseph Klein, el asesor financiero que me había ayudado a construir mi cartera de inversiones después de que comencé a ganar mucho dinero hace 3 años. Es una lista bastante larga, dijo Joseph, mientras revisaba mi hoja de cálculo de las contribuciones familiares. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el total. ¿Y nunca has pedido que te devuelvan el dinero? Su familia, dije simplemente.
Quise ayudar. Joseph se quitó las gafas y me miró con seriedad. Louise, tu generosidad es admirable, pero esto es insostenible. Estás perjudicando tu propio futuro financiero al mismo tiempo que permites la dependencia. Esto no es saludable para ninguno de ustedes. Ahora lo sé, dije en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un importante fondo fiduciario para mi hermana y que me han permitido asumir todos estos gastos. La expresión de Joseph se ensombreció. Eso cambia las cosas. Durante las 2 horas siguientes elaboramos un plan. Necesitaría documentación, declaraciones notariadas de todas mis contribuciones, recibos formales y un informe completo de todo lo que había donado. Joseph me recomendó a su colega, un contable forense llamado Víctor Hernández, que se especializaba en disputas financieras. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino?, preguntó Joseph cuando nuestra reunión concluyó. Los conflictos familiares por dinero pueden volverse desagradables rápidamente. Pensé en el documento del fondo fiduciario. Sobre los años en los que me dijeron que no había suficiente para ayudarme mientras Megan recibía todo. Sobre la factura del impuesto a la propiedad que mi padre había dejado sobre la mesa con la expectativa casual de que yo me encargaría de ella. Estoy segura, dije, mi voz más fuerte de lo que había sonado en días. Es hora de que entiendan exactamente qué he estado aportando durante todos estos años y qué sucede cuando esa contribución deja de existir. Cuando salí de la oficina de Joseph, sentí algo que no había experimentado en años en lo que respecta a mi familia: poder. Una semana después de descubrir el fondo fiduciario, me senté en la oficina de Víctor Hernández rodeado de montones de papeles. El contador forense había estado organizando metódicamente mis contribuciones financieras a la familia Walsh durante los últimos 5 años. Su documentación es impresionantemente minuciosa, señaló Víctor, mientras ordenaba los extractos bancarios y los recibos. La mayoría de las personas no llevan registros tan detallados. Mi experiencia como day trading me inculcó buenos hábitos de registro. Cada transacción, cada transferencia, cada gasto, todo meticulosamente registrado y categorizado. Entonces, ¿cuál es el daño total?, pregunté robándome a mí mismo para obtener la respuesta. Víctor deslizó un documento sobre su escritorio. El recuento final fue incluso peor que mis cálculos iniciales: $118,745. Los $14,915 adicionales provienen de los intereses que ha perdido al desviar estos fondos de sus propias inversiones, explicó. Teniendo en cuenta el rendimiento de su cartera durante este periodo, se trata de una estimación conservadora. Asentí sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y dolor. Las cifras hacían que la traición fuera concreta, innegable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Eso depende de lo que quieras, respondió Víctor. Si buscas una restitución legal, podríamos armar un caso, aunque los asuntos financieros familiares pueden ser complicados sin acuerdos escritos. Si simplemente estás documentando esto para tu propio cierre o como palanca en las discusiones familiares, podemos preparar un estado financiero completo. La segunda opción, dije. Por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Papá, todavía no he recibido el pago de los impuestos, se acerca la fecha de vencimiento. Megan. Papá dice que estás siendo difícil con el dinero. Después de todo lo que han hecho por ti. ¿En serio, Louise? Silencié mi teléfono sin responder. Dejé que se preguntaran. 3 días después, recibí un estado financiero notariado de la oficina de Víctor. El documento detallaba cada centavo que había aportado a mi familia durante los últimos 5 años, clasificado por destinatario, propósito y fecha. Incluía un cálculo de la oportunidad de inversión perdida y una declaración de Joseph Klein, que verificaba la legitimidad del análisis. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi madre. Louise, tu padre está preocupado por el pago del impuesto a la propiedad. Comenzó a hablar modulando cuidadosamente su voz para ocultar cualquier tensión. La fecha de parto es la semana que viene. Ya sé cuándo es el parto, mamá. Bueno, ¿te ocuparás de ello? Siempre has sido muy confiable en estas cosas. La suposición casual en su voz encendió algo en mí. 5 años de pago sin un solo agradecimiento. 5 años de dar mientras en secreto construían los ahorros de mi hermana. Esta vez no, dije en voz baja.
Hubo una larga pausa. ¿Qué quieres decir? Ya no pago los impuestos sobre la propiedad ni ningún otro gasto familiar. Pero contamos con ustedes. El dinero ya está asignado en otra parte. Su voz tenía ahora un tono frenético. ¿Te refieres al fondo fiduciario de Megan? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Otro largo silencio. Tu padre me dijo que viste eso. Louise, tienes que entenderlo. Lo entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he aportado casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años. Mientras tú y papá me decían que no había suficiente dinero para ayudarme con mi educación o mi vivienda, entiendo que yo he estado financiando tu estilo de vida mientras tú asegurabas el futuro de Megan. Eso no es justo, protestaba ella todas las semanas. No, no lo es, acepté y ya no quiero más. Terminé la llamada y apagué el teléfono por completo, sabiendo que la verdadera tormenta estaba por llegar. Mi padre no se iba a quedar de brazos cruzados. Él siempre había considerado mi apoyo financiero como una obligación, no como una muestra de generosidad. A la mañana siguiente abrí mi computadora portátil e hice 3 cambios importantes. Primero, cancelé el pago automático del auto de Megan. En segundo lugar, me di de baja como pagador autorizado en todas las cuentas familiares. En tercer lugar, transferí $120,000 de mi cuenta de corretaje a un nuevo fondo de inversión independiente denominado Mi Futuro. Por primera vez en años me sentí aliviado. Me quité de encima el peso de las constantes expectativas financieras familiares. Las consecuencias fueron rápidas y explosivas. Al mediodía mi teléfono estaba bombardeado con mensajes. Finalmente lo volví a encender durante mi hora de almuerzo, mientras veía las notificaciones inundar mi pantalla con una extraña indiferencia. Megan llamó 7 veces antes de enviar una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. ¿Qué demonios, Louise? El banco dice que el pago de mi auto fue rechazado. ¿Estás intentando arruinar mi calificación crediticia? Tengo planes para este fin de semana. Papá está furioso. Arregla esto ahora. Los mensajes de mi padre fueron más directos: llámame inmediatamente. Este es un comportamiento inaceptable. No puedes abandonar tus responsabilidades con esta familia. Las ignoré todas y me concentré en mi día de trading. Los mercados estaban volátiles y requerían toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones escuché el único mensaje de voz que había dejado mi madre. Louise, por favor. Su voz temblaba. Tu padre está fuera de sí. El aviso del impuesto a la propiedad llegó con una advertencia de cargo por pago atrasado. Megan no puede pagar el auto. Perderá su vehículo. No entendemos por qué haces esto. Sea lo que te moleste, podemos hablarlo. Por favor, llámenos de nuevo. No se reconoce la cuestión del fondo fiduciario. No se reconocen los años de mi apoyo financiero. Solo presión para que se reanudara el status quo. Estaba redactando una respuesta mesurada cuando sonó el intercomunicador. La voz del guardia de seguridad del edificio sonó por el altavoz. Señorita Walsh, su padre está aquí exigiendo verla. Es muy insistente. Se me hizo un nudo en el estómago. Dile que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que bajes. Suspiré. Entonces llama a la policía si se niega a irse. Muy bien, señora. 20 minutos después recibí un mensaje de texto de un número desconocido: mi primo Thomas. Acabo de ver al tío Greg siendo escoltado fuera de tu edificio por seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No había hablado con Thomas en meses. Le respondí el mensaje. Estoy bien. Desacuerdo económico familiar. Su respuesta me sorprendió. Ya era hora de que les plantaras cara. La forma en que te han tratado a ti y a Megan ha estado mal durante años. Me quedé mirando mi teléfono. Siempre había asumido que nadie más en la familia notaba la disparidad. La validación de Thomas fue inesperada y profundamente reconfortante. Mi timbre sonó a las 7 de la tarde, miré por la mirilla, y vi a Megan parada allí, con los brazos cruzados y golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Abrí la puerta pero bloqueé la entrada. ¿Qué quieres?
¿Qué quiero?, repitió incrédula. Quiero que me expliques por qué de repente te comportas como un psicópata. Me rebotaron el pago del auto. Papá dice que te niegas a pagar los impuestos de la Casa del Lago. Correcto, dije con calma. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? El problema es que he aportado casi $120.000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras que papá ha estado financiando en secreto un fideicomiso para ti. La expresión de Megan cambió. Primero la sorpresa, luego la culpa, luego la ira defensiva. Eso es diferente, insistió. La confianza es para mi futuro. Necesito esa seguridad. Y no. Siempre has sido el inteligente, dijo como si eso lo explicara todo. Tienes tu elegante carrera de comerciante. Todavía estoy tratando de encontrar mi camino. ¿A los 31 años, Megan? ¿Mientras pago las cuotas de tu coche y financio las vacaciones familiares? Se sonrojó. Nunca te has quejado antes. Porque no sabía que me estaban manipulando. No sabía que mientras yo vaciaba mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba canalizando dinero hacia tu fondo fiduciario. No es tanto dinero, murmuró. $350.000 es una cantidad importante. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo sabes la cifra exacta? Vi el documento. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Luego, sorprendentemente, Megan intentó una táctica diferente. Su expresión se suavizó mientras me tomaba del brazo. Mira, Louise, entiendo que estés molesta, pero somos familia y necesitamos tu ayuda. Papá dice que sin el pago de impuestos, podrían perder la Casa del Lago. Di un paso atrás y rompí el contacto con ella. Ese ya no es mi problema. ¿Les dejarías perder la casa de vacaciones? ¿Dónde pasábamos los veranos? ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a mi hermana, la miré de verdad y vi el sentimiento de superioridad que había cultivado durante toda su vida. Ella realmente no podía comprender por qué yo dejaría de apoyar económicamente a la familia. Tienen opciones, le dije. Podrían utilizar parte de tu fondo fiduciario. La expresión de Megan se endureció. No es justo. Sonreí con tristeza. No, Megan. Nada de esto ha sido justo. Cerré la puerta con suavidad pero con firmeza en sus narices. Pasaron 2 semanas y llegó y pasó la fecha límite para pagar el impuesto a la propiedad. Mantuve silencio con mis padres y Megan y me concentré en mi trabajo y en mi propia planificación financiera. Joseph me había ayudado a reestructurar mi cartera de inversiones ahora que no estaba perdiendo dinero para mi familia. La diferencia era sustancial. Podía aumentar significativamente mis contribuciones para la jubilación e incluso considerar comprar una pequeña propiedad para vacaciones. Mi nueva tranquilidad se hizo añicos cuando recibí un correo electrónico del tío Pete, el hermano de mi padre. Louise, ¿qué pasa con Greg y la Casa del Lago? Me está pidiendo un préstamo de $10,000 para cubrir los impuestos a la propiedad y las multas. Dijo algo sobre que te niegas a ayudar a la familia. Esto no suena propio de ti. Me quedé mirando la pantalla y se me escapó una risa amarga. Así que mi padre se estaba acercando a otros miembros de la familia para pedirles dinero en lugar de tocar el sagrado fondo fiduciario de Megan. Redacté cuidadosamente una respuesta, adjuntando un resumen en formato PDF de mis contribuciones financieras a la familia durante los últimos 5 años, junto con una breve explicación de la situación del fondo fiduciario. La respuesta del tío Pete llegó en menos de 1 hora. Dios mío, Louise, no tenía ni idea. Nadie lo hizo. Greg les ha estado contando a todos lo difícil que es ayudar a sus 2 hijas por igual. Esto cambia las cosas. Al día siguiente mi primo Thomas me llamó. Louise, hay algo que debes saber, dijo con voz urgente. Este fin de semana habrá una reunión familiar en la casa de tus padres. El tío Greg llamó para hablar sobre el abandono de la familia por parte de Louise. Está tratando de poner a todos en tu contra. Se me hizo un nudo en el estómago. Gracias por decírmelo. Hay más, continuó Thomas. Escuché a mi papá hablando con tu padre. Al parecer, están planeando hacerte sentir culpable para que no solo reanudes los pagos, sino que también cubras todos los cargos y penalizaciones por pagos atrasados.
Lo presentan como si estuvieras dañando deliberadamente el legado familiar. La audacia fue impresionante. ¿Vas a ir a esa reunión?, le pregunté. Sí, y tú también, dijo Thomas con firmeza. Tienes que dejar las cosas claras, yo te respaldaré. Acepté aunque la ansiedad me revolvió el estómago. Enfrentar a mi padre con la presencia de la familia extensa sería un desafío, pero tal vez necesario. Cuando llegó el sábado, me vestí cuidadosamente con un traje de pantalón negro profesional que siempre me dio confianza durante las negociaciones difíciles. Conduje hasta la casa de mis padres con la documentación financiera completa de Víctor, incluidas las declaraciones notariadas y los cálculos de la oportunidad de inversión perdida. La sala de estar quedó en silencio cuando entré. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, claramente en medio de un discurso. Tías, tíos y primos estaban sentados alrededor de la habitación. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y preocupación. Megan se sentó junto a nuestra madre en el sofá, ambas luciendo incómodas. Louise, mi padre, se recuperó rápidamente. Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros. Estábamos hablando de la situación de la casa de vacaciones familiar. Estoy segura de que sí, respondí con calma, dejando mi maletín sobre la mesa de café. Y estoy seguro de que les proporcionaste a todos toda la información financiera pertinente. Entrecerró los ojos. Estamos hablando de tu negativa a cumplir con las obligaciones familiares. Interesante. Abrí mi maletín. Porque tengo 5 años de registros financieros que muestran que ya he cumplido con más de $118.000 en obligaciones familiares. Dinero que aparentemente no estaba disponible para ayudarme con mi educación o vivienda, pero que de alguna manera estaba disponible para el fondo fiduciario de Megan. Un murmullo se extendió por la sala. Mi tía Catherine, siempre directa, habló. ¿Qué fondo fiduciario? Miré a mi padre, dándole la oportunidad de responder. Cuando permaneció en silencio, pasé copias del documento resumen a todos los que estaban en la sala. Durante los últimos 5 años he pagado los impuestos sobre la propiedad de la Casa del Lago, he cubierto los pagos del automóvil de Megan, he financiado las vacaciones familiares y más, por un total de casi $120,000. Durante el mismo periodo, mis padres crearon un fondo fiduciario de $350.000 exclusivamente para mi hermana. La sala estalló en voces superpuestas. El rostro de mi padre se sonrojó profundamente. Son asuntos privados de familia, tronó. Exactamente. El tío Pete intervino, poniéndose de pie. La familia es importante y en esta familia debemos tratar a nuestros hijos por igual. No esperaba este nivel de apoyo. Mientras la sala se dividía en acalorados debates, la mirada de mi padre se cruzó con la mía. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, miedo. El miedo a que lo descubrieran, a que su narrativa cuidadosamente construida se desmoronara. Y detrás de ese miedo, había algo aún más inesperado, el respeto. La reunión familiar terminó con mi padre saliendo furioso y mi madre siguiéndolo entre lágrimas. Megan se quedó petrificada en el sofá, evitando el contacto visual con todos. El resto de la familia se quedó un rato procesando las revelaciones. No tenía idea de que fuera tan grave, dijo la tía Catherine mientras estudiaba la documentación financiera. Greg siempre te retrató como el hombre exitoso que no necesitaba ayuda. El tío Pete negó con la cabeza. Esto no está bien. La Casa del Lago ha sido parte de los recuerdos de nuestra extensa familia durante años. Si has estado pagando esos impuestos durante todo este tiempo, deberías tener alguna participación en la propiedad. No había considerado esta posibilidad. La propiedad de vacaciones estaba a nombre únicamente de mis padres, a pesar de mi importante inversión financiera en ella. No quiero la casa, les expliqué. Solo quiero que reconozcan la injusticia de la situación. Thomas puso una mano sobre mi hombro. El reconocimiento no es suficiente, Louise. Debería haber consecuencias. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi padre. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de haber cometido un delito, solo 4 breves palabras: los impuestos sobre la propiedad están pendientes. Me quedé mirando el mensaje, incrédula ante su audacia. Después de todo lo que había revelado, todavía me trataba como si fuera su cajero automático personal.
Esa noche recibí una llamada inesperada de mi madre. Louise, su voz era vacilante. Tu padre no está llevando bien la situación. La casa del lago significa todo para él. Más que tratar a sus hijas por igual, le pregunté. Su silencio fue revelador. Mamá, he contribuido con casi $120,000 a esta familia. Papá creó un fondo fiduciario de $350,000 para Megan sin ofrecerme jamás un apoyo similar. La disparidad es evidente. Lo sé, admitió en voz baja. Siempre supe que no estaba bien, pero tu padre toma las decisiones financieras. Yo terminé por ella. Lo entiendo. Pero ahí termina todo. A la mañana siguiente le respondí a mi padre con un solo archivo adjunto, una fotografía del registro financiero completo y notariado de mis contribuciones durante los últimos 5 años con el total marcado en rojo. No fue necesario ningún mensaje adjunto. La documentación hablaba por sí sola. 1 hora después de enviar la foto sonó mi teléfono. Esperaba la voz enfadada de mi padre, pero en su lugar oí la de Megan. Louise parecía conmocionada. Papá me acaba de mostrar toda la documentación que me enviaste. ¿Es realmente tanto? ¿Más de $118,000? Sí, lo es, lo confirmé. Cada centavo está documentado y verificado por un contable forense. Hubo una larga pausa. No tenía idea, dijo finalmente. Papá siempre me dijo que ayudabas un poco aquí y allá porque tenías dinero extra. Nunca dijo que cubrías los gastos importantes mientras él construía mi fondo fiduciario. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Por primera vez, escuché un remordimiento genuino en mi hermana. Louise, no sé qué decir. Me siento terrible. No es toda tu culpa, admití. Papá creó esta situación. Pero me beneficié de ello, dijo, y nunca lo cuestioné. Simplemente asumí que merecía la ayuda. Siguió otra larga pausa. Entonces Megan me sorprendió. Voy a arreglar esto, declaró. No está bien. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, colgó. Al día siguiente recibí la documentación formal del abogado de mi padre. Los impuestos sobre la propiedad de la Casa del Lago se habían pagado en su totalidad junto con una enmienda legalmente vinculante a la propiedad. Ahora poseía una participación del 25% en la propiedad. Adjunto había una nota del abogado que explicaba que Megan había insistido en utilizar fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y los honorarios legales para la transferencia de propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. No era necesario. La familia ayuda a la familia. No respondí. Su mensaje revelaba que todavía no comprendía o se negaba a reconocer la injusticia fundamental de sus acciones. Minutos después, llegó otro mensaje de texto. Esta es de mi madre. Tu padre está pasando por un momento difícil, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por defenderte. Yo debería haber hecho lo mismo hace años. Esa noche Megan volvió a llamar. Le pedí a papá que dividiera el fondo fiduciario en partes iguales entre nosotros. Ella dijo que él se negó al principio, pero el tío Pete y la tía Catherine me apoyaron. Mañana se reunirá con su asesor financiero para hacer los arreglos. Me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Sentí que el levantamiento de pesas no por el dinero en sí, sino por lo que representaba, el reconocimiento, la equidad, respeto. Gracias, Megan, le dije sinceramente que no. Ella respondió, gracias por finalmente hacernos enfrentar la verdad.